Mis hermanos, estamos en la semana 21 del tiempo ordinario. Es necesario recordarles, porque no somos robots y no estamos por cumplir en la misa. Si es así, nos hemos equivocado. Tenemos que tener una guía, una orientación. ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué qué toca la palabra? No sé si ustedes se preparan anticipadamente para ir a misa o quieren que la palabra les sorprenda. No creo, porque me doy cuenta de entre los carismáticos siempre están leyendo la palabra, se dan cuenta día a día. Hay muchos cristianos mañaneros, católicos, carismáticos que están con la palabra diaria, con la misa diaria, porque han entendido en sus corazones, mis hermanos, que Jesús todos los días se sacrifica en el altar. Y hay muchos de nosotros que preferimos otras cosas, tal vez cosas buenas, pero que como que decimos: ay, la misa no, prefiero ir al súper o Netflix o chat o lo que sea. Creo que ahí empieza nuestro mal, al rechazar su Santa Eucaristía diaria. Pero hay hermanos que día a día, truene, llueva, haga frío, haga calor, firmes como papayos, como decimos. Pues de eso se trata. Semana 21, y vamos a terminar este año en la semana 34. O sea, ¿cuántas semanas nos faltan? 13. Por eso, y cuando termine esa semana, empieza ¿qué acá? El gran encuentro, justo en la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y vamos a proclamar ese lema que tenemos ahí. Siempre anden eso. ¿Qué toca? Esta semana 22. El Evangelio está de Lucas. Estamos en el ciclo C. Y ahora tienen que ser cristianos activos, no pasivos. No se trata solamente de estar de brazos cruzados. Y el carismático no es solo bailar, saltar, gozarse. Eso está bien. Pero también entender que su fe, todo lo que nosotros celebramos hoy día en el mundo entero lo celebran. Por eso la palabra universal, ¿qué significa en griego? Católico, catolikein, algo así es. Pero se ha quedado en el griego la palabra universal. Lo que el profeta Isaías había anunciado hace más de 600 años se realiza en la Iglesia Católica. Porque del norte y del sur, del este y del oeste, pues hemos formado una sola nación, un solo pueblo, un solo Dios, un solo bautizo, que es la Iglesia Católica. Todo lo que el profeta Isaías había anunciado, en Cristo lo cumplimos a cabalidad. Todos, ¿quién era el pueblo elegido en ese tiempo? Solo Israel. Al centro estaba ¿qué pueblo? Jerusalén. Jerusalén, el pueblo de Dios. Y sobre ellas profetiza: al centro estará Jerusalén, y alrededor todos los pueblos se levantarán, con caballos, con dromedarios, con mulas, con camellos, con todo, e irán. Aunque eso geográficamente no se ha cumplido, lo que dijo el profeta Isaías, pero espiritualmente lo hemos cumplido, porque decimos la Jerusalén celestial. ¿A qué nos referimos? Al cielo. Cuando decimos la Jerusalén celestial, un día partiremos a la Jerusalén celestial, estamos diciendo que nos vamos a ir al cielo. Pero esto comprendan en la primera lectura, al final del libro del tercer Isaías, capítulo 66, la promesa del Señor era hace más de 2600 años, contando desde aquí, y desde la época del Señor 600 años, el profeta ya había anunciado. Pero lastimosamente los judíos del tiempo de Jesús se habían olvidado esa promesa, que tenían que abrirse al mundo, que tenían que abrirse a otras naciones, porque ellos se creían que eran los originales y solo ellos se iban a salvar. Solo ellos se iban a ser salvos. Por eso la preocupación de la salvación. ¿Cuántos se van a salvar? ¿Serán pocos? ¿Serán muchos? ¿Quiénes se van a salvar? Por eso la preocupación de los judíos en los tiempos de Jesús. Pero el profeta ya había anunciado, por todo lo que había visto Isaías, ser exiliados, volver del exilio,
ser repatriados, volver a iniciar. Había visto mucho sufrimiento y por eso la promesa del Señor era que un día, parece que ya se están durmiendo. Me estuve asustando porque hay gente que me está diciendo, sí, padre, o le han echado, sean sinceros. Está bien, está bien. Por eso, mis hermanos, esto entienda. Digan, Dios había prometido ya que un día los pueblos se iban a unir en un solo pueblo, en una sola nación, en una sola fe, con un Dios, con un Salvador y un Espíritu que guía. Esa es la Iglesia Católica, la comunión de muchas naciones. En el África esta misma lectura se ve, en Australia católica, en el Canadá, aunque son muy pocos los católicos, se va a celebrar. En la China casi no hay, solo en Hong Kong, solo en Hong Kong se va porque hay católicos. En la otra China comunista, cero, ni siquiera hay budistas, son perseguidos. Ahí no hay tutí, ahí no hay fe. El que se declara, dice de fe, es sometido al paredón, pero de manera disimulada. Ellos no lo publican. Primero lo borran del sistema, lo atrapan como enfermo y después sus órganos se lo venden. Pero eso es otro cuento chino, eso es un cuento chino de verdad. Mis hermanos, eso comprendamos. La promesa del profeta Isaías se cumple en la Iglesia Católica con Cristo. Todos los pueblos conformamos un solo pueblo, un solo Dios, una sola fe. Por eso nos jactamos de que somos un pueblo sacerdotal, un pueblo eucarístico, mariano misionero. Nunca se olvide. Ahora en Hebreos, este texto es atribuido a San Pablo, pero es uno de sus discípulos de San Pablo que escribe, y no es una carta a una comunidad, sino es un texto para los hebreos que se estaban convirtiendo al cristianismo, al catolicismo. En ese tiempo estaban sufriendo la persecución, pues tantas cosas que los primeros cristianos estaban sufriendo, torturas por su fe. Y ahí este texto les va a ir animando que el sufrimiento no necesariamente es un castigo, que el sufrimiento que nos toca vivir tenemos que asumirlo como hijos, pero no lo asumiríamos, lo veríamos como algo negativo si no comprendiéramos el amor de Dios. Cuando entendemos como hijo, por ejemplo, mi papá me ha basqueado, y uno dice, ¿por qué me ha basqueado? Pucha, le he pegado a mi hermano, o me he ido de parranda, o he llegado a la hora. Uno analiza, ¿por qué me ha pegado? ¿Por qué he fallado? ¿Y es malo mi padre? ¿Es cruel? ¿Me odia? No, me ama. Porque me ama, me corrige. No como los casados, no confundan eso. En los casados eso no se vale. Porque me ama, me apoya. Eso no funciona. No es ahí eso, por favor, no lo tomen tan literal. Solo entre padres e hijos funciona eso. No es que, ojo en tinta, sí, es que porque me ama me dio su cariñito, chin. No, no es eso. Cuidado, voy a revisar a los que vienen ojo en tinta. Con el papá y el hijo, cuando un papá de verdad ama, un papá tiene que saber dar disciplina, no necesariamente el chicote. Y eso está diciendo, en Hebreos está diciendo en este texto a los demás, es que hay cosas que sí tenemos que purificarnos, tenemos que podarnos, porque no todo lo que hacemos es correcto. A veces fallamos, los católicos estamos fallando. Hay católicos que se han hecho masones, hay católicos que están en las ideologías, hay católicos que han vendido su alma al comunismo, hay católicos y después pedimos liberación, pedimos sanación, pero nuestra alma está vendida ya a las ideologías, al sistema. Y por eso tenemos que nosotros purificarnos. Hay gente que está día y noche, tarde y mañana en el celular. Quieren ser disciplinados. ¿Cómo van a madrugar si estamos hasta la 1, 2, 3 de la mañana en el celular o en la tele o en la compu? ¿Cómo pensamos nosotros estar en órbita, sanos, productivos en todos sentidos si todo el tiempo estamos en el celular? ¿O no? Tal vez ustedes no, pero yo conozco algunas personas que están especialmente las viejitas también no se salvan aquí. ¿Sí o no? Por eso, mis hermanos, también hay ese tipo de cosas.
No podemos estar, yo conozco, hermanos, y perdón que mencione esto, ahí lo tomamos el matrimonio como un chiste. Hoy me caso con ella, mañana hago lo que quiero con otra, y así, así, así. Eso de alguna manera el Señor no puede tolerar en su Hijo que ama tanto. Cuando nosotros pecamos, ¿contra qué cosa fallamos? Contra nuestro bautizo. ¿Qué hemos recibido en el bautizo? Nos hemos hecho hijos de Dios, coherederos con Cristo. Hemos recibido lo que dice el hermano. Nos hemos hecho otros Cristo. Y cuando pecamos, pecamos contra ese ser que somos hijos de Dios. Pecamos contra el sacramento del bautismo. Y por eso el que peca tiene que ir al confesionario. Pero también pecamos contra el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque nos creemos más puros y más santos que Dios y que el cura. El cura es más pecador. Sí, somos más pecadores. Pero ¿quién dijo que deben absolver? El Señor. ¿Y contra qué pecamos? Contra el sacramento de la penitencia. Ahí también necesitamos corrección. Necesitamos que Dios nos purifique. Cuando hay infidelidad, cuando el esposo está más afuera, aunque no haya infidelidad, pero lo toma atención más a los amigos, se va por bolear a pescar o donde sea y deja su hogar, aunque no esté con otra mujer, pero está más con cuates, con amigos, en fútbol, en farras, en borracheras. ¿Contra qué está pecando? ¿Contra qué está pecando? Contra su matrimonio, que juró en el altar, dijo: yo voy a ser fiel, voy a estar en las buenas y en las malas y en las enfermedades. Contra el altar que él prometió de ser fiel, de estar con su familia, de estar en el hogar. Y cuando él está más afuera que adentro, cuando él deja preocupado, no estamos mal, no estamos haciendo mal, mis hermanos. ¿Sí o no? Parece que no les gusta esta parte. Pasaré y les hablaré bonito. Es verdad, pues, mis hermanos. Cuando el sacerdote de la misma manera se relaja y está más en casas de invitación, o cuando está más afuera y pasándose la vidita en sus vacaciones, qué sé yo, y no prepara bien sus reflexiones y viene como sea, más bien como yo, cara de guerra, así a tratarles a ustedes, también estoy fallando. No lo tengo el cielo ganado. Por eso necesitamos corrección. Una de las cosas que he aprendido en carne propia, en el dolor, en el sufrimiento por mis males que tengo, te he dicho: bien tirado, perdón la vulgaridad, bien hecho. Porque así he aprendido a valorar mi salud, porque así he aprendido a valorar mi vida, mi ministerio, porque así he aprendido a decir: bien, Señor, te doy gracias por mi dolor, te doy gracias por este sufrimiento. Así he aprendido a valorarte más, así he aprendido a amarte más, a rezarte más, a doblar rodillas y a rezar mi rosario todos los días. Le doy gracias al Señor, y ustedes también tienen que dar gracias. Por eso el Señor nos dice: no sé. El otro día vino un amigo a confesarse dolido y herido. Su mujer se fue, pues, y él no entendía y no comprendía aquí por qué me dejó, pero llegó a la conclusión de que se comportó por 15 años o 16 años, se comportó mal. Él entró, dijo: sí, me dejó, y con razón. Si bien no le fui infiel, pero fui borracho, llegué a tiempo y destiempo, estaba más con mis amigos, me dejó. Ahora entiendo el valor del diálogo, el valor de llegar temprano a casa, de estar con mi familia. Ahora comprendo, tenía que recibir esto para que yo entienda el valor de estar en unidad de la familia. Por eso la palabra de Dios nos hace entender que no es color de rosa el carismato, no siempre va a estar. Hay momentos para llorar, hay momentos para sufrir, pero este sufrimiento, de alguna manera, que Dios nos propone, mis hermanos, es para entender y purificarnos y valorarnos. No salir corriendo y decir: ese Dios no sirve, este Dios es castigador, este Dios es cruel, es malo. Si quieres puedes hacerlo y lloriquear todo lo que quieras, pero al Dios que amamos es el Dios que nos ama. Es decir, no tienes que amarle a Dios, solo déjate amar.
Déjate amar y tu corazón se va a transformar. Por eso Hebreos nos recuerda hoy más que nunca que no podemos ser fieles en el matrimonio, fieles cristianos, hombres correctos, si no estamos en constante conversión, constante poda, sacando y deshaciéndonos tantas cosas que llevamos en el alma, mis hermanos. No podemos querer ganarnos el cielo con solamente cumplir, con solamente ir. Estoy anotado, soy bautizado, voy a misa todos los domingos. No es suficiente. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio de todo lo que estamos haciendo para ganarnos un día, si es la voluntad de Dios, el cielo. Por eso entrar, y aquí entro al Evangelio, mis hermanos. Aquí entro al Evangelio. Pues Jesús estaba predicando, caminando, y dice la palabra textualmente: Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Él tenía una meta, él tenía un objetivo, él tenía una convicción. ¿A dónde iba? ¿A pasearse? ¿A qué? Él tenía un propósito. Él sabía que el primero en entrar en la puerta angosta, el primero en ser un hombre de convicciones, de valores fuertes, el primero en ser un hombre de honor, de palabra, humano igual que nosotros. Él fue el primero y está yendo a Jerusalén. No está yendo a asumir el poder, no le va a ir a quitar el poder a Pilato ni a Herodes. Él no está yendo a eso, sino está yendo porque ya tiene una misión y sabe a lo que vino. Cuando una persona sabe por qué vive, sabe si en su matrimonio uno dijo: hija, yo me quiero casar contigo, contigo voy a vivir y morir, contigo voy a comer y lo que sea, y tú y yo vamos a envejecer juntos y vamos a estar siempre fieles al Señor, esforzándonos. Un hombre ya sabe eso, pero cuando empieza a abandonar, se aleja de su misión, de su propósito. Pues por tanto el Señor está yendo a Jerusalén. ¿Quién se le aparece en medio? ¿Quién se le aparece ahí y le dice algo? No, una persona, un anónimo. Alguien se le dice. ¿Qué le dice? ¿De qué está preocupado esta persona? No todos a la vez, por favor. No sé, ¿no les preocupa a ustedes, no, eso? ¿Alguna vez se han preguntado: ¿será que un día yo voy a ir al cielo? ¿Se han preguntado? Últimamente yo me estoy preguntando gravemente, parece que el Señor me está llamando. Últimamente estoy pensando demasiado en esto, y estoy diciendo también, incluso cuando les pregunto a ustedes y les digo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos y en victoria. Para eso siempre les estoy diciendo, con todo respeto, no es que quiero torturarles ni mucho menos. Y estamos confesados, estamos en gracia y estamos preparados para morir. Ya podemos decir: Señor, y si quieres hoy día llévame. ¿Será que estamos así? Hemos hecho obras grandes, estamos entrando, preparándonos en el camino estrecho y en la puerta estrecha. Esa es la preocupación de ese anónimo, de esa persona que le pregunta: ¿serán pocos los que se salvan? En la mentalidad judía, ellos pensaban que solo el pueblo iba a salvarse. En la mentalidad judía, ellos creían que ellos solo eran los elegidos, los únicos, y solo tenían que cumplir mandamientos, sin caridad, sin amor, sin nada de lo demás. Porque ellos se creían la raza elegida, la cultura elegida, el pueblo elegido. Por tanto, ellos pensaban que ya lo tenían ganado por solo cumplir las normas y las leyes, aunque su corazón esté alejado de Dios, aunque estén fríos en todo. La pregunta de este hombre es: ¿le quiere cerciorarse? Seguramente en el maestro vio: aquí tengo la oportunidad de preguntarle, a ver qué me dice este tipo, a ver qué me dice. Está preocupado por la salvación.
Si solo y todos los paganos van a morir, van a irse al infierno, o solo el pueblo. Por eso está preguntando. Y el Señor, ¿qué le dice? De nuevo se han dormido. ¿Qué le dice el Señor? Sí, hijo, sí, hijito, sí, todos pocos se salvan. ¿Con qué cosa les responde el Señor? No les responde de manera directa. Hay un hermanito que les estaba entregando hojas dominicales, ni siquiera por la chanchulla. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué menciona el Señor? No les responde ni sí ni no. No le dice ni poco ni muchos. Le dice: si no se esfuerzan por entrar por la puerta angosta. Tiene mucho significado lo que está hablando Hebreos. No le está respondiendo de manera directa el Señor: sí, son pocos, son el pueblo elegido. No, les responde de una manera, diríamos, no de frente, no sí ni no, pocos, muchos, no le dice. Tal vez le está diciendo no cuántos, sino cómo. ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿De qué manera nos vamos a salvar? Y al decir esfuércense por entrar en la puerta angosta, nos está recordando a nosotros muchas cosas. La mentalidad judía de la salvación no lo hacía un hombre, sino Dios mismo iba a salvar a su pueblo. Pero no era una liberación, una salvación al nivel que nosotros ahora comprendemos desde la resurrección. Desde la resurrección nosotros de otra manera comprendemos. No es que un pueblo o una nación se va a salvar porque ha cumplido normas o leyes. No es porque, Señor, he ido a misa, Señor, he leído la palabra, Señor, te he cantado, te he bailado. No es suficiente. No es suficiente. Tenemos que vivir en el esfuerzo de vivir por la puerta angosta. ¿Qué dice Juan 10:9? Ajá, les pillé, ¿Qué dice Juan 10:9? No está en las hojitas por si acaso. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Juan 10:9. Ahora, desde la perspectiva católica cristiana, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, nadie puede entrar y nadie se puede sentir salvado si no es por Cristo. Ahora cambia la dinámica. Los que nosotros nos acogemos a Jesucristo, a su iglesia, a sus sacramentos, a sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento del amor que Él nos ha dejado? Pero eso nosotros lo hemos olvidado. Entrar por la puerta angosta es cargar nuestras propias cruces. Entrar por la puerta angosta es ser fiel a lo que nosotros hemos prometido. Entrar por la puerta angosta, mis hermanos, es seguirle al Señor. Hay en teología, yo aprendí una cosa, mis hermanos, lo que se llama la salvación objetiva. La salvación objetiva. ¿Qué es la salvación objetiva? ¿Alguien me puede decir así? La salvación objetiva es que Cristo ya lo consiguió para nosotros. Cristo objetivamente, al morir en la cruz y resucitar, ya nos los dio de manera gratuita. De manera gratuita su salvación para negros, para chinos, para árabes, para gringos, para no gringos, para collas, para todos. Cristo al morir ya nos los ofreció su salvación y es gratuito. Esa es la salvación objetiva en síntesis. ¿Y qué viene a la salvación objetiva? ¿Qué sería? Mejor lo dejaremos ahí. La salvación subjetiva. El Señor me lo ha dado. El Señor se ha sacrificado. El Señor lo ha pagado, como dicen los evangélicos, en la cruz. La salvación objetiva que yo tengo que desearlo en mi comunidad.
Yo tengo que desearla esa salvación, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme. Hoy en día la pregunta ya no sería ¿cuántos se salvarán? Ya no sería eso. Hoy en día la pregunta sería, ya no quiero. ¿Será que alguno se salvará? Porque en las comunidades, mejor dicho, en las sociedades de la China comunista y de otros lados, no quieren salvación. Quieren gozarse y vivir la vidita en este mundo. Hay muchos y miles de millones de personas que no buscan salvación porque no creen en la salvación. En cambio, el cristiano católico tiene que bregar en ese sentido, mis hermanos. Tiene que decir, yo quiero salvarme. Y para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Cristo. Porque por Cristo me viene el Espíritu Santo y por Cristo me puedo amar al Padre. El Cristo es la medida para mí. Jesucristo es el quien me va a procurar la salvación. Por eso en Lucas 10:25 también otro hombre va a estar preguntando por la vida eterna, un maestro de la ley, para ponerlo a prueba. Va a decir, maestro, le va a decir, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era una preocupación constante, mis hermanos. Por eso también en Marcos 16:16 va a decir, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Por eso, mis hermanos, entrar por la puerta estrecha es seguir a Cristo, cargando nuestras cruces, tratando de ser fiel, tratando de ir hacia Él. Caemos, nos levantamos. Volvemos a caer, nos volvemos a levantar, para que no nos aplaste nuestros pecados, nuestras debilidades y nos priven de ese gozo eterno. Porque el Señor nos tiene que conocer de todos los días, para que no nos diga, no los conozco, apártense de mí, malhechores. Pues nosotros bregamos y bregamos para que Dios tenga compasión y misericordia y un día nos salve, un día nos otorgue esa salvación. Tal vez ustedes también están como los comunistas, no lo sé, y no quieren salvación, quieren gozarse en este mundo, quieren pasarla bien, no lo sé, mis hermanos. Pero si nosotros no procuramos día a día, tratando de ser fiel, tratando de ser una persona coherente, que trata de vivir su vida religiosamente, no lo va a poder. No nos vamos a poder salvar. Por eso yo sufro. Y perdonen que ponga esto y les diga, hermanos, cuando yo fui a visitarle a mi hermana cuando estaba agonizando en terapia intensiva, la pena que me entró no era tanto porque se muera así, se muera total, pues uno no tiene la capacidad, sino que su muerte iba a ser en pecado. Me pregunto, ¿dónde voy a ir yo, por muy cura que sea? ¿Dónde voy a ir si muero? ¿Creen que ya tengo el cielo ganado? ¿Tenemos el cielo ganado? Por eso, mis hermanos, coherencia y estar en gracia. A mi hermana le dije, pedite en tu corazón que Dios te dé la gracia del matrimonio para que puedas confesarte y recibir, y tu corazón siente ese amor de Dios y te conviertas. Por eso era triste yo, porque quizás decía yo, si se muere, ¿dónde va a ir? Por suerte y gracia, por gracia de Dios, la levantó. Ahora de ella dependerá si quiere pues casarse o no, de ella dependerá. Y eso depende de cada uno de nosotros también, mis hermanos. Por eso dice que hace rato, sin liberación no hay salvación. Liberarnos de aquellas cosas que nos oprimen, liberarnos quizás del apego, liberarnos de las cosas que nos hacen sufrir y que nos esclavizan día a día, vicios, tantas cosas que nosotros arrastramos. Sin liberación interna y externa de ideologías, de tecnología, de vicios y tantas cosas, no podrá venir la salvación. Si nos liberamos en este mundo, nos podremos salvar. Ya les he cansado mucho, pues aquí lo dejo. Que Dios bendiga y que sea para su gracia. Amén, amén, amén.